En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. De nuevo, feliz Navidad, queridas hermanas, queridos hermanos. Nuestra inmensa alegría, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a su Hijo muy amado, que se encarnó y que nació, para que a nosotros se nos quitaran las cargas y las angustias y las frustraciones. Por eso lo adoramos y por eso lo buscamos y necesitamos. Ponemos paz en el alma, pedimos perdón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Eporeuon toho igoneis autu cap etos e Jerusalem de Georte. Subían los padres suyos, según su costumbre, a Jerusalén, a la fiesta. Mis queridos hermanos, cómo son sencillas las cosas de Dios. ¿Cómo debemos seguir nosotros haciendo muy sencillo el misterio de salvación? En ocasiones todos nos vemos tentados, bueno, lo voy a decir de este servidor, yo su servidor, pues hacer cosas demasiado rebuscadas, decir cosas supuestamente muy importantes, pero la autenticidad de Dios, la infinita y preciosa sencillez de Jesucristo
nos debe cada vez hacer un llamado a eso precisamente, a lo humilde, a lo pequeñito, a lo natural, que son las cosas de Dios. Ya desde el primer texto que escuchábamos se dice cómo el Caná, Ana, Penina, tenían la costumbre de ir al santuario. En aquel tiempo era el santuario de Shiloh. Ellos iban a celebrar al Señor, a escuchar sus mandamientos, a integrarse a la gran comunidad y también a despejarse, a descansar un poco y pues a saludar, a convivir. Sin duda, eso hacía la Santísima Virgen, San José. Sigamos nosotros valorando la presencia, el imán que debe tener un templo, una catedral, subir con gusto, subir en buen plan, llegar para adorar a Dios, llegar para hacer súplicas, llegar para fortalecer la vida del pueblo. Todavía en México, en la práctica, las celebraciones dominicales de nuestras parroquias pues son alegres, son numerosas, digamos. No nos sentimos de veras un gran pueblo, un pueblo amado, un pueblo atendido, porque se nos regala la palabra de Dios. El Caná y Penina, Ana, así también ellos iban y bueno, a convivir. Al final, cuando ella lleva a su chiquito, qué hermosas palabras dice esta mujer: yo estuve contigo, a mí me tocó hacer oración junto contigo, tú me bendijiste, tú me escuchaste. Que eso siga siendo una experiencia en cortito. Yo estuve aquí, yo estuve en tu parroquia, yo estuve en tu catedral y aquí le pedí al Señor esto. El Señor me lo concedió o el Señor decidió otra cosa. Estuve junto a ti en este lugar y yo me uní a tu oración y me uní al amor que todo el pueblo le tiene a nuestro Dios. En pocas palabras, hermanos, sigamos buscando las buenas costumbres, sigamos cultivando las buenas costumbres familiares, espirituales, religiosas, y yo me atrevo a decir también las buenas costumbres sociales, también las buenas costumbres culturales, también las buenas costumbres patrias. Hagamos patria reuniéndonos, valorando nuestra historia, por imperfecta que sea. Nosotros participemos, nosotros veamos con buenos ojos las reuniones comunitarias, apoyemos a las invitaciones que podamos, a las que se nos hagan, tratemos de apoyar, tratemos de hacer presencia, tratemos de invertir, tratemos de disfrutar incluso tantas experiencias que todavía las comunidades nos están ofreciendo. Y ahora, queridos hermanos, junto con ustedes quiero poner mis ojos, mi corazón en Jesucristo, en nuestro divino Señor. Él cumple 12 años y va pues con sus papás y llega al templo. Eso es lo que hizo. Me impresiona saber cómo en la antigüedad y hasta la fecha muchos buscan, presumen que su niño o que ellos de niños y de jovencitos eran una maravilla. Por ejemplo, en Egipto
Ramsés II pues dejó en algunos escritos, digamos, de su época, a su estilo, que su nieto, desde los 12 años, era un atleta y que superaba. Dejaba con la boca abierta y callado al maestro que lo había educado. Su nieto a los 12 años ya era más sabio que sus profesores, que había sido un niño precoz, que era un niño pues, maravilla. Flavio Josefo también dice, a los 14 años, a mí ya me consultaban los sumos sacerdotes y me preguntaban muchas cosas los jefes del pueblo. Y así todas las literaturas tienen, no se diga hoy, la americana, pues los niños maravillas, los niños precoces, los niños que con la famosa estimulación temprana pues quedan expuestos a ser unos gigantones extraordinarios, admirables, pero desadaptados, completamente desadaptados. Eso es lo que se consigue con un niño fenómeno, con un niño que no vive al ritmo de su edad, al ritmo de su cultura, de su espacio. Ya, en pocas palabras, eso era Cristo, una persona bien normal. Jesucristo nuestro Señor no era ni usaba instrumentos que le dieran soberbia y la capacidad de ver a otros para abajo. Él caminaba, iba con la gente, hacía lo que hacía el pueblo, sin duda fue a la sinagoga de Nazaret. ¿Cuántas veces escuchó los textos sagrados, escuchó a los maestros, les preguntó? Algunos pintores cristianos como que no quieren sujetarse a la naturaleza del texto y dicen, Cristo les fue a dar cátedra a Jerusalén y desde chiquito los tenía babeando y él era el maestro de los doctores en Jerusalén. Y ustedes y yo observamos, ¿no? Se sentó, se puso a oír, puso atención, preguntaba. Eso es todo. Si alguna vez le llegaron a preguntar algo a él, pues sí, las respuestas que daba eran diferentes. Y la manera como él escuchaba, la manera como él se integraba desde chiquito al grupo, era admirable. Daba cátedra, eso sí, daba lecciones por la sencillez, interés, obsequiosa con que él escuchaba la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, demos gracias a Dios por la sencillez con que nuestro Señor llevó la encarnación. Realmente se encarnó, realmente se sujetó a la estructura natural del ser humano, de las familias, de las personas. Así será una persona admirable, una persona no desequilibrada. Cristo no fue un héroe, por ejemplo. Si alguien lo presenta como un héroe, pues hace mal, ¿no? Nuestro Señor vivió con mucha sencillez. Siempre hizo cosas muy sencillas. Hizo cosas admirables para otros, nunca para sí. No vemos un texto en donde se diga, y él se preparó unos panes, pues de plano, panes del cielo. Y él traía una ropa que solo la habíamos visto en las pinturas de los ángeles, ¿no? En todo él se sujetó, en todo él caminó con disciplina y con mucha austeridad. Al final dice el texto, creció. Tenía el favor de Dios y de los hombres.
¿Cómo es difícil tener estos equilibrios, mis queridos hermanos? Nos hacemos muy piadositos, muy santitos, muy espirituales y ya, raritos, apartaditos, caprichuditos. Cristo tenía una comunión, tuvo una relación preciosa, admirable con Dios, y eso le dio una armonía, un equilibrio, una sabiduría, una sensatez para llevar la vida con sus semejantes. Estaba revisando el texto griego, la gente se admiraba epitesinese autu. La gente se admiraba de su sensatez. Cuando la Santísima Virgen le dice, ¿por qué nos hiciste así eso? Él les dijo, las cosas de mi Padre, los negocios de mi Padre son los buenos. Lo de mi Padre, eso es lo importantísimo. Kaiautoi usinecan. Cristo, sinese, ellos, autoi, usinecan. Cristo, una maravillosa sensatez. Sus papás, todavía no sensatez. El texto original así nos lo indica, y por eso él se sujetaba, se puso en obediencia, se puso en humildad bajo sus padres, y proécope, en tesofía, la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, pero se transmina, digamos, se vive en sencillez. Hilquía no habla de los famosos gladiadores romanos. Cristo tenía unos músculos, o Cristo tenía un pecho así, un cuello y los pies. No es el gladiador, no es el atleta griego. Heliquía, la modesta estatura que lleva un niño, el natural crecimiento de una persona. Heliquía, Haris. Gracia. Era muy agradable. Hermanos, hoy el mundo vive, hoy los niños, los jóvenes, están haciendo cosas muy desagradables y nadie los corrige, nadie los educa. No tengamos miedo en buscar la manera que los niños sean agradables. Hemos dicho tantas veces, por ejemplo, que saluden, que se pongan en sintonía con los adultos, los ancianos, los pobres, los enfermos, y no ya ese tipo de monstruos y de gente dura, de gente cruel, mucha crueldad, mucha dureza. Yo soy yo, mis derechos, los derechos humanos, no me importa. No, sí te importa. Nuestro Señor, la gracia de Dios, la traducía en una búsqueda del agrado de los demás. Ser agradables. Tú puedes ser agradable siempre, aunque sea poquito. Hoy poquito. Y no dispararnos a esa agresividad, querer resolver todo a violencia o cosas estrambóticas. Y era muy agradable. A Dios
a los hombres. Como creyentes en Jesús, como discípulos de Cristo, hermanos, metámonos en este patrimonio, en este bagaje espiritual y cultural. Llenémonos de ese Espíritu de Dios, pero también llenémonos de esa sensibilidad, naturalidad humana. Al rato lo vamos a ver en las bodas de Caná, al rato lo vamos a ver en casa comiendo con Simón, el fariseo, que fue leproso, y lo vamos a ver comiendo en la casa de Mateo, y todos con unos ojotes. Uy, está comiendo, mira, se metió con Zaqueo, ese es un perverso, ese es un... Y a él nadie le quita su santidad, su pureza, su inocencia resplandecía y contagiaba por donde iba. Por eso, hermanos, es importante que desde ahorita que celebramos la Navidad, que celebramos en los primeros pasos de Cristo, nosotros tengamos ese gozo de irlo reconociendo, redescubriendo, y también la decisión de identificarnos con Él. Así sea.